Fate es un chico que trabaja como guardia de un palacio en la capital a cambio de unas cuantas monedas, y al igual que varios habitantes de este lugar, posee una habilidad, la cual le provoca sentir hambre todo el tiempo. Cada vez que termina de comer, siente que su estómago está vacío, lo que le resulta deprimente al mirar que los demás tienen habilidades más útiles. Lastimosamente, en algunas áreas del reino, las personas comenzaron a temerle a los caballeros sagrados debido a su abuso de poder y arrogancia. En especial estos tres caballeros sagrados llamados Hado, Memil y Raphael, los cuales son hermanos y pertenecen a la familia Blerick, una de las 5 familias nobles de Seyford a servicio del rey. Ellos suelen atormentar a las personas que trabajan para su familia, ya que solo veían a las personas como unas simples herramientas. Como era de esperarse, Fate no recibía un trato especial al de los demás pobres. Como sus tripas no dejan de sonar, Raphael le lanza unas monedas al piso por cuidar la entrada del castillo y lo obliga a recogerlas, humillándolo por su clase baja. Cuando Fate se inclina para tomarlas, Hado aprovecha para comenzar a pisotearlo. Sin embargo, Fate no se defiende, porque reconoce que en ese mundo hay 2 clases de personas, las afortunadas y los necesitados. Todo depende de las habilidades que Dios les otorgue. Por suerte, una chica llamada Roxy llega para detenerlos, diciéndole a Raphael que un caballero sagrado no debe actuar de esa forma, de modo que este se retira junto a sus hermanos, ya que Roxy también es un caballero sagrado. La noble chica intenta curar las heridas de Fate, pero este se niega, pues no quiere involucrarla en sus problemas. En la noche, Fate se dirige a un bar y gasta su poco sueldo en comida, mientras el dueño le advierte tener mucho cuidado con los caballeros, ya que el antiguo guardia terminó muerto por recibir sus golpes. Fate sale del bar igual de hambriento y descubre a unos ladrones en el castillo, así que le informa a Roxy, quien lo deja a cargo de la entrada y se va a enfrentar a los ladrones. Uno de los ladrones intenta escapar, pero Fate se llena de valor y lo atraviesa con su lanza de guardia. Como resultado, una voz en su cabeza le dice que su habilidad Gula ha sido activada, obteniendo la telepatía como una nueva habilidad, lo que le resulta muy raro, pues comienza a escuchar los pensamientos de Roxy de manera involuntaria. Roxy le ofrece trabajar para su familia. De esta manera ya no sería golpeado por los caballeros sagrados y podría ganar mejor sueldo, al igual que tendría techo y comida. A lo que Fate acepta encantado. Le gustaba la idea de trabajar para la chica que siempre fue amable con él y también porque era bella a sus ojos. Ya en su habitación, Fate revisa sus nuevos atributos y se da cuenta que puede usar la evaluación. Así que al día siguiente decide comprar una espada, pero el vendedor se da cuenta que es un pobretón, de modo que le ofrece las peores espadas. Fate las evalúa, hasta que encuentra una espada que habla y que afirma conocer su habilidad, por lo tanto este la compra enseguida. Por otra parte, Memil le cuenta a Raphael que Roxy contrató a Fate como empleado de su familia sin pedirles permiso, pero a Raphael no le importa y se va al campamento militar para continuar con sus investigaciones de inmortalidad, pues de manera privada conspiraba con aplastar este mundo gobernado por aquellos con las habilidades adecuadas para gobernarlo con sus hermanos. Mientras tanto, Fate asesina a un goblin en el bosque y adquiere nuevas características, pero aparecen muchos más, así que usa su espada llamada Grit y los mata a todos. Grit le explica que su hambre se calma tras asesinar a alguien y devorar su alma con su habilidad. También le comenta que debe mantener su habilidad en secreto, porque desafía las leyes divinas. Dicho esto, Fate le corta las orejas a los goblins para venderlas en el gremio y así obtener su recompensa por derrotar a los monstruos. Al volver se tropieza con un hombre que parecía raptar a una niña, por lo que decide seguirlo para poder salvarla. El hombre encierra a la niña en un almacén y le dice que será el nuevo juguete de los caballeros sagrados. Mientras tanto, en un orfanato, una monja le explica a los niños que es gracias a Dios que tienen comida, mas uno de ellos comienza a llorar porque no tiene una habilidad útil como el de los caballeros sagrados. Otra monja aparece preocupada y le dice a su compañera que no encuentra una niña del orfanato llamada Sahara, y resulta
resulta que es la misma niña que fue encerrada en el almacén por el hombre malo. Fate aprovecha que el hombre se descuida y la libera, pero cuando se da media vuelta, el hombre aparece y lo amenaza de muerte. Por lo que Fate huye con la niña y se esconde detrás de unas cajas para sorprender al hombre, quien lo evita y toma su espada. Sin más, Fate lo ataca y rompe su espada hasta cortarlo. Como resultado, el hombre se ve obligado a decir que Hado le paga para secuestrar niños. Fate le compra comida a Sarah y la lleva de vuelta al orfanato, donde la trata al igual que su padre lo hacía con él. Después, Grit le recuerda que deben comprar ropa nueva para comenzar a trabajar para los Hart, quienes también forman parte de una de las mejores familias del reino, de la cual Roxy es miembro. Mientras tanto, en el bar de la ciudad, se habla que el padre de Roxy, el famoso caballero sagrado llamado Mason, fue asesinado por un dragón. Al día siguiente, Roxy le da la bienvenida a Fate en su humilde casa y le muestra la tumba de su padre para contarle que fue asesinado mientras peleaba con un dragón celestial. Luego le presenta a la jefa de las sirvientas llamada Haru, quien se muestra bastante estricta. Más tarde, Fate se deleita comiendo carne después de 5 años sin poder probarla. Una semana después, continúa trabajando sin descansar, hasta que 2 sirvientes escuchan a su estómago pedir comida, lo que les resulta raro, ya que Fate acaba de comer. Posteriormente, Haru le menciona que Roxy quiere hablar con él, pero Fate se desmaya por culpa del hambre. Cuando despierta, se da cuenta que está en su habitación, así que le pregunta a su espada sobre lo que pasó y este le explica que ahora que su gula está activa, debe consumir almas para poder saciar su hambre. Por lo tanto, Fate decide cazar goblins, pero como su estómago sigue vacío, se dirige al bosque duende, donde se enfrenta a más de ellos hasta que su hambre se calma. Entonces Grit le menciona que debe cazar monstruos de vez en cuando, para que no se desmaye otra vez. Justo en esto, el rey goblin aparece, así que Fate lo ataca por la espalda y le corta un brazo. El rey se enoja e intenta golpearlo, pero este lo esquiva y usa a Grit para matarlo. Gracias a esto, sus atributos aumentan y recibe una nueva habilidad que le permite recuperarse. Pero Grit le pide que le entregue todos sus atributos para aumentar de nivel y cambiar de forma. Como resultado, se convierte en un arco mágico y Fate lo prueba disparando contra un goblin que intenta escapar. Por último, Fate les corta las orejas y se las dona al orfanato para que puedan ganar dinero y comprar comida. Al día siguiente, Fate descubre a Roxy vestida como una campesina, así que esta le revela que irá a la ciudad para cumplir una inspección secreta y lo invita a acompañarla como su escolta. De esta forma, ambos recorren la ciudad hasta que Roxy se detiene por un momento para ver la espada de Fate y le dice que necesita mantenimiento. Seguidamente, ambos prueban las uvas de un mercader y Fate se mete en problemas con un caballero sagrado por culpa del sonido de su estómago. Roxy lo defiende y se hace pasar por su pareja para que no la descubran. Luego se detienen a ver unas piedras preciosas, pero Fate no capta la indirecta y no le regala ninguna. Roxy escucha que 2 hombres hablan sobre un monstruo errante que mató a los goblins en el bosque, así que les pide más información, pero estos le contestan que debe hablar con los guerreros. Por tal razón, Fate la lleva al bar donde solía comer y le pide información al dueño, quien se alegra de verlo y piensa que Roxy es su novia. Luego les cuenta que unos guerreros encontraron una pila de goblins muertos y que ahora tienen miedo de viajar porque piensan que el monstruo errante los acecha. Un hombre entra al bar y se asusta al ver a Fate porque creía que estaba muerto. Después les explica que los caballeros sagrados planean matar al monstruo para cuidar de la capital. Seguidamente, unos guerreros aparecen e intentan coquetear con Roxy, pero esta golpea a uno de ellos y revela su verdadera identidad, de modo que los guerreros se asustan y le ruegan que los perdone. Roxy los disculpa y comparte su comida con ellos, hasta que decide llevar a Grit con el herrero de su familia, quien le saca brillo y lo deja como nuevo. De camino se encuentra con Hado y sus hermanos intentando tomar a un niño por la fuerza, así que los detienen y llevan al pequeño con su mamá. Mientras tanto, Fate recuerda que cuando era niño, él también se perdió y un caballero sagrado lo ayudó. Más tarde regresan a casa y Haru los regaña,
Ya al día siguiente, Fate compra una máscara que altera la percepción para no ser descubierto y seguir cazando monstruos sin que nadie lo descubra. Luego le regala una piedra preciosa a Roxy, quien intenta devolverle el favor, pero este se niega. Más adelante, Rafael se reúne con otros caballeros sagrados para hablar sobre la expedición hacia un territorio llamado Galia, lugar donde fue asesinado el padre de Roxy. Tiempo después, unos guerreros se encuentran con Fate mientras estaba enmascarado y huyen de él, de modo que este se queda en el bosque para aumentar sus atributos. Al día siguiente, Roxy lo invita a los cultivos de su familia y lo presenta a su madre llamada Aisha, quien de inmediato se da cuenta que ambos se gustan, de modo que Roxy se esconde en su habitación por la vergüenza y recuerda cuando su padre le ayudó a convertirse en una caballera sagrada. Mientras recolectan las uvas, uno de los trabajadores le cuenta a Fate que todos los años Roxy los ayuda a derrotar a los monstruos que intenta robarle los cultivos. Dicho esto, Fate empieza a sentir hambre porque su gula desea otro tipo de almas. Luego se encuentra con una guerrera, quien se le acerca y le dice que por esta vez le permitirá matar a los monstruos Colbots, lo que le resulta bastante raro a Fate. Roxy lo alcanza y le cuenta que la chica parece ser de Galia. También le explica que anteriormente Galia era una de las mejores ciudades hasta que un grupo de monstruos la destruyó. Al día siguiente, los trabajadores se dan cuenta que los cultivos de uvas fueron destrozados por los monstruos. Por lo tanto, Roxy reúne a los guerreros para enfrentarlos. Sin embargo, se dan cuenta que con ellos hay uno más poderoso. Así que Fate lo evalúa y se da cuenta que es una bestia coronada, o en otras palabras, un bicho duro de matar. Por lo tanto, deciden retirarse y prepararse para atacar al día siguiente. Pero como Fate no quiere que Roxy resulte herida, decide atacar a los monstruos él mismo durante la noche. Desde lo alto usa a Grid como un arco y dispara numerosas flechas contra los Colbots que protegen a la bestia. Luego Grid cambia de forma para pelear cuerpo a cuerpo. De esta manera Fate logra cortar a unos cuantos Colbots y aumenta sus atributos. Así que vuelve a usar a Grid como arco y le dispara a la bestia. Pero este detiene las flechas como si nada e intenta lastimarlo con su golpe especial que mata a cualquiera. Fate trata de esquivarlo, pero aún así resulta herido. Entonces, finge estar inconsciente y elimina a los dos Colbots restantes. A pesar de esto, la bestia sigue atacándolo, así que le entrega sus atributos a Grid y aumenta su nivel. De esta forma disparan contra ella y la mandan a volar. Como resultado, Fate pierde el control por un momento porque es la primera vez que consume almas tan poderosas. Al día siguiente, los guerreros y Roxy encuentran únicamente los cadáveres, así que esta regresa a la casa y le cuenta a su madre lo que pasó. Más tarde, Aisha le pide a Fate que cuide de Roxy por ella, ya que no le queda mucho tiempo de vida. De regreso a la capital, Fate no se siente digno de cuidar a Roxy porque se siente como un impostor. Así que en la noche caza goblins para pasar el rato y saciar su hambre. Pero Grid le dice que los goblins ya no son suficientes para él. Por lo tanto, Fate se coloca un parche en el ojo para ocultar su mirada de hambre. Porque como dicen por ahí, el hambre se ve en la mirada. Mientras está en el bar, escucha que Hado se unirá a la casa del monstruo errante y que los demás caballeros sagrados irán a Galia. Por otro lado, Rafael y sus hermanos se reúnen con Roxy y los demás. Luego Roxy visita la tumba de su padre y le cuenta que ha sido asignada a Galia. Entonces Fate aparece e intenta detenerla, pero esta decide irse. Mientras tanto, Rafael celebra con sus hermanos porque piensa que Roxy morirá en Galia. Ya en la noche, Fate se coloca su máscara y enfrenta a Hado. Pero entonces los guerreros que lo acompañan deciden atacarlo primero para obtener todo el mérito. Sin embargo, Fate los derrota fácilmente y Hado queda solo. Así que Fate se quita la máscara y le muestra su verdadera identidad. De modo que Hado se enoja y comienza a insultarlo. Luego le lanza un hechizo en forma de cruz para purificar y expiar sus pecados. Pero Fate lo evita y parte su espada. Seguidamente lo toma de la cabeza y lo golpea contra muchos de los árboles hasta que su rostro pierde la figura. Por último lo lanza al aire y le dispara usando la nueva forma de Grid.
Como resultado, Hado se quedó sin extremidades y le confiesa que Roxy pidió ir voluntariamente a Galia. Dicho esto, Fate acaba con su sufrimiento y lo mata. Además, como no quiere tener sus atributos de caballero sagrado, se los entrega a Grid, quien aumenta de nivel y obtiene la forma de una gudaña gigante. Al día siguiente, Roxy termina de empacar y se despide de sus empleados, incluido Fate. Más tarde, este le dice a Haru que continuará su aventura como guerrero, así que deja la mansión y se va con la intención de apoyar a Roxy. Días después, Roxy se reúne con su ejército y les anuncia que ella será la nueva líder en lugar de su padre. Luego, una de las guerreras llamada Miria saluda a Roxy junto a otro hombre llamado Mugan, quien lleva mucho tiempo como guerrero, y le dice que quiere vengar a Mason y recolectar piedras de Galia para su hija llamada Raine, que es una científica. Mientras tanto, esta realiza algunas investigaciones en un laboratorio hasta que su compañera le muestra los restos de los goblins asesinados por Fate. De esta forma, Raine se da cuenta que el arma que usa Fate no es común y que forma parte de las armas del pecado capital. Por otra parte, Fate llega a la ciudad de Tetra, donde anteriormente lo golpeaban. Una vez allí, le pide a un hombre viajar a Galia, pero este le menciona que solo viaja cuando es pleno día por los monstruos. Así que Fate entra a un bar para comer un poco de carne y se encuentra con unos guerreros golpeando a un chico, de modo que los enfrenta porque conoce al chico, llamado Seth, quien anteriormente se encargaba de golpearlo cuando vivía en esa ciudad. Además, cuando el padre de Fate murió, el padre de Seth, quien resulta ser el alcalde del pueblo, ordenó expulsarlo de la ciudad a la fuerza. Por esta razón, Seth le ruega a Fate que lo ayude a salvar su pueblo de los monstruos. A pesar de su rencor, este acepta. Así que van al pueblo de Seth, donde unos hombres se burlan de él. Luego Seth le cuenta que su esposa murió por culpa de los monstruos, y que por eso él cambió su forma de ser y se dedicó a cuidar de su hija. También le explica que los monstruos que amenazan el pueblo pueden volar, y que ninguno de los guerreros que encontraron pudo derrotarlos. Por lo tanto, Grid se da cuenta que se tratan de monstruos parecidos a las gárgolas. Dicho esto, Seth le busca algo de comer a Fate mientras su hija le entrega un caramelo. Como resultado, Fate se desmaya porque en realidad el caramelo contiene un sedante, ya que el alcalde se lo dio a la niña para sacrificarlo. Posteriormente, el ataque de los monstruos inicia, por lo tanto todo se convierte en un desastre y el pueblo comienza a incendiarse mientras las personas son asesinadas por las gárgolas. Seth prepara un antídoto y se lo da a Fate hasta que este se despierta. Seguidamente Fate toma su espada y se enfrenta contra las gárgolas, quienes intentan rostizarlo con bolas de fuego. Sin embargo, este usa a Grid en su función de gudaña y lo lanza contra ellas como si fuera el martillo de Thor. De esta forma sus atributos aumentan, pero entonces aparece Papá Gárgola. Así que Fate se mueve rápidamente y lo corta en dos antes de que use su poder de fuego. A pesar de esto, el pueblo queda totalmente destruido. Así que Seth decide mudarse a la ciudad para continuar con su vida. Pero antes, le pide a Fate que lo golpee por todas las cosas malas que le hizo. Fate casi lo deja sin dientes, pero aún así terminan siendo amigos. Por último, este visita la tumba de su padre y se despide. De camino a Galia, Mugan le comenta a Roxy que debe tener cuidado con el señor Lanchester. Por otra parte, Fate viaja en un carruaje cuando de pronto unos ladrones intentan robar sus pertenencias. No obstante, la guerrera de Galia aparece y los hace desaparecer. Luego se sube al carruaje y se presenta como Mine, y le explica a Fate que ella también posee una habilidad como la suya. Incluso siente la misma hambre, así que este le da un poco de carne seca. Mientras tanto, el señor de Lanchester llamado Rudolph, quien también fue un caballero sagrado, salva a una chica de unos supuestos delincuentes. Cuando Fate llega a la ciudad, el hombre del viaje le explica que Rudolph se está preparando para recibir a la expedición que irá a Galia, de modo que este se da cuenta que se adelantó a Roxy, así que decide buscar una posada para pasar la noche. Además, le toca cargar con Mine, quien se queda dormida de inmediato. Fate siente que hay algo raro en la ciudad, porque todas las personas tienen un tatuaje diferente en el cuello.
A pesar de esto, alquila una habitación y le pregunta a Grit sobre Mine. Este le cuenta que ella posee la habilidad de ira, la cual es una de las habilidades del pecado capital, y su arma llamada Slot también forma parte de ella. Dicho esto, Fate siente mucha hambre, así que se va a cazar monstruos. En primer lugar se encuentra con un monstruo de arena y le dispara con una flecha de fuego, pero de pronto aparecen más. Mientras tanto, Mine se despierta y roba unos muslos de pollo, hasta que se entera que un golem de arena amenaza la seguridad de la ciudad. Fate elimina a todos los monstruos, pero como quiere más acción, se enfrenta al golem de arena para ayudar a unos guerreros. No obstante, el golem intenta lastimarlo con una tormenta de arena, pero este usa su guadaña y lo golpea. El golem intenta esconder su núcleo, así que Fate comparte su poder con Grit y le dispara hasta destruirlo. Los guerreros le dan las gracias y este regresa a su habitación, donde se encuentra con una escena bastante incómoda, ya que Mine se quita la ropa en su presencia sin vergüenza alguna. También se enoja cuando Fate le dice que él ya mató al golem de arena, porque ella quería la recompensa. Así que Fate no tiene otra opción que compartir sus monedas. Tras esto, Rudolph intenta obligarlo a trabajar para él, pero Mine lo golpea. Por lo tanto, Fate decide huir de la ciudad para no tener problemas. Al día siguiente, Fate mete la pata diciendo que Mine no se ha desarrollado a pesar de comer mucho, de modo que ésta se enoja y rompe las ruedas de la carroza. Luego entra a un pueblo, así que Fate la sigue y se encuentra con un viejo llamado Aaron, quien anteriormente era un caballero sagrado, pero ahora se encarga de cuidar el pueblo. Enseguida Aaron lo reta a un duelo de espadas. Desafortunadamente Fate pierde el duelo, pero Aaron le permite quedarse en el pueblo con la condición de poder entrenarlo. En primer lugar le enseña a pelear con sus propias manos sin necesidad de usar armas. De pronto, la gula de Fate se activa, de modo que sus movimientos mejoran y sorprenden al anciano. Más tarde ambos descubren que Mine se comió toda la comida de Aaron. Sin embargo, a este no le importa y se va a repartir alimentos a los aldeanos. Mientras tanto, Fate aprovecha el momento y le juega una travesura a Mine. Además, descubre que Aaron tenía una familia anteriormente. Al día siguiente, el entrenamiento continúa, así que Aaron le entrega una varita a Fate mientras él lo ataca con su espada. Como resultado, este logra detener su ataque sin romper la varita. De esta forma el entrenamiento termina y Mine le dibuja un bigote a Fate como venganza. Ya en la noche, los tres disfrutan de un banquete y Aaron les cuenta que el castillo Hausen, el cual se encuentra muy cerca de allí, anteriormente era su castillo, pero tuvo que abandonarlo por órdenes de la realeza, lo que fue un completo error, porque su familia fue atacada por una bestia acorazada y ahora sus almas le pertenecen a la génesis de la muerte. Dicho esto, Fate siente un poco de hambre, así que decide ir al castillo junto a Aaron. Para entrar, Fate usa sus flechas de fuego y elimina a los guardias de huesos. Seguidamente ambos superan la seguridad y se encuentra con la familia y los sirvientes de Aaron vivitos y coleando. A pesar de esto, Aaron no lo puede creer, pero su hijo Luke y su esposa Diana le dan la bienvenida como si todo fuera una realidad. Sin embargo, Grit le explica a Fate que todo es una ilusión. Entonces Luke intenta matar a su padre, pero este lo detiene y decide enfrentarlo mientras Fate encuentra al causante de todo, quien resulta ser un Lich. Tras esto comienza a atacarlo, pero este usa los cadáveres como escudo hasta que Aaron aparece y los golpea en los tendones. Luego usa su espada de caballero sagrado para derrotarlos, pero como su poder no es suficiente, Fate toma la espada de su hijo y fusionan el poder de ambos. De esta forma derrotan al Lich y logran que las almas descansen en paz. Por lo tanto, Aaron se despide de su familia mientras Fate se encarga de asesinar el espíritu del Lich. Por último, ambos compiten para comprobar quién mata a más esqueletos. De regreso, Aaron le entrega su recompensa a Mine por cuidar del pueblo mientras ellos no estaban, y recuerda que hace unos 50 años la vio luchar contra los monstruos que los amenazaban, lo que es totalmente cierto, ya que Mine es inmortal. Por otra parte, Rafael encuentra la piedra filosofal para completar su deseo de ser inmortal, y también se entera que Hado fue asesinado.
Fate y Mind continúan con su viaje, mientras Roxy y su ejército se acercan al castillo Hausen. Una vez allí, Roxy se da cuenta que en el castillo no hay ningún monstruo como le habían contado. Justo en esto Aaron aparece y les cuenta que derrotó a Lich con ayuda de alguien más. Pero como Fate le pidió mantener su secreto, Aaron no delata su nombre. Sin embargo, se ofrece a entrenar a Roxy, porque resulta que Mason era su amigo. Por otro lado, Fate y Mind llegan al lugar donde esta nació y ven una especie de huevo gigante, la cual resulta ser una quimera que usaban las personas de Galia como arma biológica para fusionar monstruos. Entonces Mind rompe el huevo y la quimera se despierta. Además, Fate se da cuenta que el núcleo de la quimera es una chica con sus mismos ojos, pero Grit le dice que no debe mirarla directamente. Dejando esto de un lado, la quimera crea una onda de lava para golpearlos, pero Mind la elimina usando su arma y le corta un brazo, mientras Fate le dispara una flecha mágica. A pesar de esto, la quimera se regenera, pero Mind le vuelve a cortar el mismo brazo, así que aumenta de nivel y activa su modo avión con alas incluidas. Mind intenta proteger a Fate, pero este activa su gula para pelear. De este modo logra paralizar a la quimera por poco tiempo hasta que cree una barrera para regenerarse. Fate intenta romper la barrera, pero no lo consigue. Sin embargo, gracias a Grit, encuentra el punto débil y lastima a la quimera. Por lo tanto, esta comienza a huir, así que Mind lanza a Fate contra ella. Entonces la quimera activa su modo de autodestrucción para matarlo, pero este usa la nueva función de Grit y atraviesa el pecho de la chica. Tras esto su telepatía se activa y ve el pasado de la chica, quien aparentemente conoce a Mind. Luego de esto, Fate le pide a Mind que lo mate si algún día pierde el control. Ambos se separan y Fate visita la ciudad de Babilonia donde todo es caro, pero a pesar de esto se encuentra con Roxy y descubre que una chica la quiere asesinar. Al día siguiente, Fate se da cuenta que en la ciudad se reúnen cientos de guerreros poderosos para enfrentar a los monstruos de Galia. Mientras tanto, un chico llamado Northern, quien resulta ser un caballero sagrado, se presenta con Roxy a fin de planear el ataque a Galia. Por otra parte, Fate se queja de gastar tanto dinero, pero Grit le pide comprar una vaina más elegante. Sin embargo, como todo es caro, Fate decide ir a cazar algunos monstruos para ganar unas monedas. De esta forma se acerca a las tierras de Galia, donde comienza a sentir un olor muy raro. Tras esto ve que unos orcos se acercan, pero cuando está a punto de atacarlos, un grupo de guerreros se adelanta y acaban con ellos. No obstante, otro ejército de orcos aparece, así que Fate usa a Grit como escudo y se lanza contra ellos convirtiéndolos en puré. Por último recoge todas las orejas de orco para venderlas en la ciudad, pero los guerreros intentan robárselas, de modo que inician una pelea contra él hasta que Fate usa su golpe calamitoso y deja a sus agresores contra el piso. Posteriormente, la chica del gremio le entrega 100 monedas de oro por las orejas. Tras esto, Roxy aparece y lo detiene por causar problemas, pero lo deja libre luego de escuchar lo que realmente pasó. En cambio, a los guerreros los obliga a pasar una noche en el calabozo para que reflexionen. Miria intenta quitarle la máscara a Fate, pero Roxy la detiene y le aconseja a este que procure cuidar su imagen, ya que con los trapos que usa, llama mucho la atención. De modo que Fate se va avergonzado hasta que un chico llamado Jade lo detiene y le ofrece su equipo de combate con la intención de obtener publicidad, así que hacen un trato, aunque al final Jade le cobra la armadura. Luego Fate entra a un bar y se encuentra con una chica voluptuosa, de la cual no puede apartar la mirada hasta que la chica afirma conocerlo y se presenta como Eris. También le cuenta que tiene la habilidad de la lujuria, así que ambos toman un trago mientras Eris le explica que lo ha observado desde que estaba en la capital, pero como Fate se centra solo en sus atributos de chica, esta le menciona que puede enamorar a cualquier persona dependiendo de su género gracias a su habilidad. Después le dice que está preocupada por las quimeras que quedaron vivas en Galia y que tiene una segunda identidad como centinela del reino, lo que quiere decir que se preocupa por el futuro
futuro del mismo. Mientras tanto, Roxy decide detener una estampida en Galia junto a su ejército. Eris le explica a Faith que Roxy debe morir en Galia para que un nuevo caballero sagrado nazca y sea capaz de destruir a todos los monstruos. Faith se enoja y le contesta que su muerte no solucionará nada, pero Eris afirma que el plan ya está en marcha y que nadie lo puede detener. Al día siguiente, Norter le informa a Roxy que uno de los pelotones no aparece y que la última vez que supo de ellos iban a Galia en busca de suministros, así que esta decide ir a buscarlos. Mientras tanto, Jade le dice a Faith que necesitan un cristal mágico para fabricarle la mejor vaina para su espada, pero el problema es que los únicos cristales están en Galia. Aún así, Faith decide ir. Una vez allí, unos orcos le lanzan una serie de flechas, pero este se protege con su escudo y se lanza contra ellos hasta no dejar ninguno con vida. Mientras tanto, Roxy y su ejército se adentran más a las tierras de Galia, conscientes de que hay monstruos peligrosos. En la noche, Faith tiene una horrible pesadilla, donde se encuentra con la chica de la quimera, quien intenta hablarle, pero por el ruido, este no la escucha. De pronto aparece en un mar de sangre junto a todas sus víctimas, incluido Hado, quien lo arrastra hacia el fondo del mar. Tras esto, Faith despierta y siente la presencia de una bestia acorazada, así que usa su visión nocturna y descubre que se trata de 4 salamandras. Grit se convierte en un arco negro y este dispara contra ellas, pero se da cuenta que en vez de pelear, las salamandras van a otro lugar como si las estuvieran controlando. Lo que es cierto, porque llegan directamente a atacar a Roxy. Como resultado, algunos soldados mueren, pero entonces Faith aparece y las derrota. Luego Roxy le da las gracias y le presenta a su equipo. Entonces todos se dan cuenta que las salamandras tienen un emblema, lo que resulta extraño. Faith se separa de ellos y descubre a Eris observando una quimera. Tras esto, escucha que Roxy está en peligro, así que se acerca para ayudar y se encuentra con 3 quimeras, las cuales tienen como núcleo a un monstruo. Por lo tanto, Faith une fuerzas con Roxy y destruyen el núcleo de las 2 primeras con ayuda de Miria, quien atiende las heridas de Mugan. Para la última quimera, Faith usa su gudaña, pero esta toma impulso y rompe el suelo provocando que ambos caigan al vacío. Por lo tanto, Faith sujeta a Roxy para aterrizar y despierta sin máscara. A pesar de esto, Roxy no logra ver su identidad y le pide perdón por caer encima de él, creando una escena incómoda. Luego ambos deciden descansar. Faith le explica que las quimeras son monstruos creados hace miles de años por el ejército, y Roxy le cuenta que encontraron al pelotón perdido, pero desafortunadamente todos estaban muertos. También se da cuenta que Mine viajaba con él, y que fue ella quien le contó sobre las quimeras. Faith se siente incómodo por su mirada, así que Roxy le explica que no puede evitar verlo porque le recuerda a alguien muy importante para ella. Tras esto, Faith descubre que se refiere a él mismo, pero antes de poder decir algo más, su gula se activa, así que se separa de ella para no ser descubierto. Tras esto se encuentra con la quimera y corta su núcleo como si fuera una piñata. Además, descubre otro emblema igual que al de las salamandras, así que llega a la conclusión que Eris es la responsable. Roxy aparece, y como arte de magia, también una roca con cristales mágicos. Posteriormente regresan con Miria y los demás, hasta que en la noche un chico con los trapos de Faith se muestra por primera vez. Días después, Roxy reta a Faith en un duelo por provocar daños en Babilonia y ser violento con los guerreros, pero este le explica que ellos iniciaron la pelea. Por lo tanto, Roxy le ofrece formar parte del ejército para que nadie se meta con él. No obstante, Faith se niega, así que ambos se enfrentan en un duelo de espadas. Roxy inicia con unos movimientos súper rápidos y ataca la máscara de Faith para descubrir su identidad. Entonces este se deja de tonterías y activa una técnica de caballero sagrado gracias a su funda hecha con los cristales mágicos. Tras esto ataca a Roxy, pero esta logra soportar el golpe. Faith se distrae al ver su collar, porque se da cuenta que la perla que tiene estaba en la piedra preciosa que él le regaló. Así que Roxy aprovecha el momento y lo derrota, aunque se da cuenta que estaba distraído. También le pide ayuda para cuidar la ciudad, ya que reconoce que Aaron lo entrenó, pero Faith se niega y habla con Mugan, quien le comenta que gracias a sus conocimientos descubrió que las quimeras estaban siendo controladas. Además, le cuenta que su hija Raine es una científica,
lo que a Fate le parece grandioso, ya que así podrán investigar más sobre ellas. Sin embargo, Mugen malinterpreta la situación y comienza a perseguirlo porque piensa que quiere hacer cositas con su hija. Por otra parte, Raine se entera que Rafael se encerró en su cuarto para experimentar con la piedra filosofal, así que busca información sobre ella y descubre que la piedra puede curar cualquier herida y otorgar fuerza a cambio del control mental de quien la posee. Más tarde, Fate recuerda que según Mine, debe aumentar de nivel para vencer al dragón celestial. Tras esto se escucha una alarma en toda la ciudad. Nortem le informa a Roxy que se trata de una estampida de monstruos, lo cual se acerca rápidamente. Por lo tanto, Roxy reúne a su ejército para enfrentarlos. Fate también se prepara y activa su gula por si algo pasa. Y sí que pasa. De pronto un monstruo sin identificar se mueve debajo del suelo para sorprender al ejército. Así que Fate usa a Grid como arco y dispara una flecha contra él. De esta forma el monstruo sale de la tierra y se muestra bastante gelatinoso. Fate lo evalúa y se da cuenta que es todo un personaje y que su poder es superior al de un caballero sagrado. El monstruo lanza una lluvia de ácido tóxico, pero Fate se cubre con su escudo porque si una gota le cae puede ser mortal. Luego le dispara con una flecha de fuego para evaporarlo, pero este se divide en dos y se oculta bajo tierra. Posteriormente, una de las tres partes se divide en tres mini monstruos de gelatina e intentan sorprender a Fate, aunque no lo logran, porque este los elimina de inmediato. Mientras tanto, la otra parte se prepara para salir de la tierra, cuando de pronto Fate le lanza una flecha y destruye su núcleo. Pero para su sorpresa, el monstruo sigue vivo. Entonces, sin saber el porqué, el chico con sus mismos trapos y máscara aparece, así que intenta atacarlo, pero este invoca a tres monstruos más con ayuda de su arma, la cual forma parte de los pecados capitales. Tras esto, Fate consume a los monstruos con su propio cuerpo e intenta golpear al chico. De esta forma, se da cuenta que sus atributos no son suficientes, tanto así que el chico le dispara y lo lastima a pesar de tener un escudo. A punto de ser asesinado, Fate decide activar su gula completamente. Como resultado, sus movimientos son más rápidos, que logra evitar los disparos del chico hasta que corta su máscara y descubre que es Nortem, o al menos se parece a él. Lo cierto es que este toca una flauta y de la nada aparece el dragón celestial en dirección de Roxy. Así que Fate intenta detenerlo, pero Nortem crea una barrera de slimes para detenerlo. Mientras tanto, el ejército huye al ver el dragón, pero Roxy se queda para enfrentarlo. Entonces este dispara contra ella, pero antes del impacto aparece Fate con su escudo y la salva de morir achicharrada. Además, por culpa del dragón, su máscara queda hecha a pedazos, de modo que Roxy descubre su identidad. También se da cuenta que sus ojos parecen los de un drogadicto, pero lo que realmente le preocupa es que este se muera. Así que intenta detenerlo, pero Fate le pide perdón por engañarla y va tras el dragón, a quien inmoviliza usando una nueva técnica para enfrentar a Nortem primero. Sin embargo, por usar tanto poder, su velocidad baja, tanto así que Nortem se aprovecha y le corta un brazo. Pero cuando piensa que ha ganado, Fate lo atraviesa con su espada y le confiesa que usó magia de ilusión y sacrificó su brazo para asesinarlo. Tras esto, Fate es transportado a otro lugar donde se encuentra con Luna, la chica que estaba en el núcleo de la primera quimera. Esta le explica que ha mantenido a su gula controlada hasta ese momento, pero que si mata al dragón, perderá el control. Dicho esto, Fate comienza a caer en un hoyo, pero Grit aparece en su forma humana y lo ayuda para volver a la realidad. Así que Fate decide derrotar al dragón a pesar de las consecuencias. Por su parte, el dragón deja de estar en pausa, mientras Grit se burla de Fate por tener un solo brazo. Sin embargo, este se las arregla y lanza a Grit como si fuera una lanza contra el dragón. Luego lo golpea y corta sus alas, provocando que caiga al suelo. Entonces el dragón le dispara, pero Fate lo corta en dos. Como resultado, la gula comienza a consumirlo, así que comparte su poder con Grit a fin de causar menos daños. Tras esto, Mine aparece y decide cumplir su promesa de matar a Fate, pero entonces Roxy la detiene y le dice a este que está loco por intentar hacer algo así. A pesar de esto, Fate trata de seguir con su decisión hasta que se da cuenta que su gula se está calmando, y todo gracias a Roxy y su efecto de ser una chica. Al ver esto, Mine se va porque acepta que Roxy es el apoyo que Fate necesita.
De regreso a la ciudad, todo el ejército celebra la victoria a pesar de que los muy tontos casi no hicieron nada. Al día siguiente Fate se despierta y recuerda que le falta un brazo. Eris le explica que Envy, el arma que poseía a Nortem, fue el culpable de todo, ya que tiene el poder de usar el control mental con sus dueños. Por esa razón Mine usó sus músculos en vez del cerebro y lo lanzó lo más lejos que pudo en Galia, ya que las armas de los pecados capitales no pueden ser destruidas. Por último lo invita a unirse a ellas en una misión, ya que tras derrotar al dragón celestial, el país se adentrará a una nueva era, pero Fate solo aceptará si promete no lastimar a Roxy. Eris acepta y promete reparar su brazo. Una semana después, mientras Miria entrena con Mugan, Roxy decide visitar a Fate. No obstante, cuando entra a su habitación, se da cuenta que ya no está y encuentra una carta de su parte donde le promete volver con ella y le da las gracias por ser su fortaleza. Sin embargo, Roxy confiesa que se hizo tan fuerte por él, ya que cuando lo vio por primera vez, se juró a sí misma ser la mejor caballera sagrada. Por otra parte, los rumores de la identidad de Fate llegan a los oídos de Rafael, quien entra en su habitación para continuar con su investigación. Días después, Fate gana tantos atributos que aumenta el nivel de Grit, el cual obtiene una técnica de curación y regenera su brazo. De esta manera Fate se enfrenta a varios monstruos para seguir subiendo de nivel y ganar recompensas, al igual que trabajará junto a Eris y Mine para algún día poder volver al lado de Roxy sin que ella corra peligro. Si llegaste a esta parte del video, comenta a devorar. Y también quiero enviarle un saludo a todos los que comentaron la frase destacada del video anterior. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y seguirme en mis redes sociales. Yo soy el Dr. E y tú eres sexy.